Lenguajes y autómatas 1. Curso elaborado por el maestro en Ingeniería Jorge Eduardo Carrión Viramontes. Lenguajes y expresiones regulares. Lenguajes regulares. Los lenguajes regulares representan la clase de lenguajes formales más simple. Su principal característica es que son cerrados respecto a las operaciones de unión, concatenación y cerradura de Kleene. Esto significa que cualquier combinación de estas tres operaciones con lenguajes regulares da como resultado un lenguaje regular. Para definir a los lenguajes regulares, se establecen los siguientes casos base. El lenguaje vacío es un lenguaje regular. El lenguaje idéntico es un lenguaje regular. Para todo símbolo A, en el alfabeto sigma. El lenguaje formado por una cadena que tiene solo al símbolo A es un lenguaje regular. De acuerdo con las operaciones fundamentales de los lenguajes regulares se puede afirmar que si L1 y L2 son dos lenguajes regulares, entonces se cumple que la unión de L1 con L2, la concatenación de L1 con L2 y la cerradura de Kleene de L1 o de L2 también son lenguajes regulares. Ningún otro lenguaje sobre sigma es regular. Aquí se muestran algunos lenguajes regulares sencillos a partir del alfabeto AB. Del lado izquierdo están los 4 lenguajes derivados de los casos base. El lenguaje vacío, el lenguaje idéntico, el lenguaje formado por una A y el lenguaje formado por una B. Mientras que del lado derecho están unos lenguajes regulares, obtenidos mediante las operaciones de unión y concatenación. A continuación, se muestran algunos lenguajes regulares, obtenidos mediante la operación de cerradura de Kleene y de concatenaciones o uniones de cerraduras de Kleene. Como se puede observar, en todos los casos se trata de lenguajes regulares infinitos. Propiedades de los lenguajes regulares. Todos los lenguajes finitos son regulares. Debido a que un lenguaje finito es el resultado de una cantidad finita de uniones de los lenguajes que contengan una sola cadena, y que cada una de esas cadenas puede ser obtenida mediante una cantidad finita de operaciones de concatenación. Para todo lenguaje regular L, se cumple que el lenguaje complemento y el lenguaje inverso de L también son lenguajes regulares. Sean L1 y L2 dos lenguajes regulares. Entonces la intersección de L1 con L2 es un lenguaje regular. Y la diferencia de L1 menos L2 también es un lenguaje regular. Expresiones regulares. Con objeto de facilitar el uso de los lenguajes regulares se utiliza una nomenclatura simplificada para representarlos, y se les refiere como expresiones regulares. De tal manera que, el lenguaje idéntico se denota simplemente como epsilon. Al lenguaje unitario formado por la cadena A, se denota simplemente como A. Al lenguaje A, B, se le representa por A unión B. Y a la cerradura de Kleene del lenguaje A, se le denota simplemente como A estrella. Entonces se pueden definir las expresiones regulares de la siguiente manera. Vacío y epsilon son expresiones regulares. Para toda A perteneciente al alfabeto sigma, se tiene que A es una expresión regular. Si R y S son dos expresiones regulares, entonces R unión S, R concatenado con S y R estrella también son expresiones regulares. Cuando se analiza una expresión regular compuesta, es necesario respetar el orden de precedencia de las operaciones. La cerradura de Kleene tiene la mayor jerarquía. Le sigue la concatenación. Y por último, en el nivel inferior se encuentra la unión. A menos de que se utilicen paréntesis para alterar este orden. En este primer ejemplo se ilustra la forma de interpretar la expresión regular. A asterisco B unión C. E identificar correctamente cuáles son las cadenas que pertenecen a ese lenguaje. Realizando las operaciones en el orden de precedencia, se tiene que
A asterisco igual a, epsilon, a, 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 etc. Concatenando una B, al final de asterisco, se tiene que A asterisco B igual a B. A B. A B. A B. A B, etc. Finalmente se hace la unión de asterisco B con C, y basta con añadir la cadena C a la lista de cadenas de este lenguaje. En este segundo ejemplo se desea identificar las cadenas que forman la siguiente expresión regular. La unión de la cerradura de Kleene de la cadena AB con C. Y todo esto se concatena con la cerradura de Kleene de A. En este caso, se debe iniciar con la concatenación de A con B. Luego se obtiene la cerradura de Kleene de AB, como aquí se muestra. Entonces se realiza la unión de la cerradura de Kleene de AB con C, agregando la cadena C al conjunto anterior. Por otra parte, se obtiene la cerradura de Kleene de A, como se indica. Por último, se concatenan ambos sublenguajes, de tal forma que se observan varias secuencias de cadenas con los sufijos de 0, una o más AES. Aquí concluye esta presentación. Gracias por su atención.